Medidas antropométricas son dimensiones estructurales o funcionales del cuerpo humano tomadas de acuerdo a un procedimiento previamente establecido. ¿Cuáles son las características dimensionales? Dimensiones de fabricación, desviación de longitud y anchura, desviación de rectitud de lados, desviación de planimetría y desviación de ortogonalidad. Tipos de dimensiones antropométricas. Dimensiones estructurales. Antropometría estática. Las dimensiones estáticas son aquellas que se obtienen con el cuerpo inmóvil y entre los puntos anatómicos del esqueleto. La toma de cada medida sigue un protocolo estandarizado y requiere de instrumentos de alto nivel de precisión. Se realiza con ropa o por lo menos con la mínima posible y descalzos. Las dimensiones funcionales están relacionadas con las dimensiones resultantes de movimiento del cuerpo humano o de sus partes. Como aspectos a considerar están los cambios posturales, alcances y trayectoria de movimientos. Esta consideración de antropometría es de mayor importancia en los diseños de puestos de trabajo, al considerar al ser humano como un actor dinámico en el proceso. Los componentes de una medida antropométrica se clasifican en orientador, localizador y posicionador. El orientador identifica la dirección de la dimensión que se va a tomar. La altura es la distancia vertical medida desde el piso o desde una superficie horizontal hasta un punto antropométrico. La anchura va a ser la distancia tomada horizontalmente en el plano frontal. La profundidad va a ser esa distancia que se toma horizontalmente en el plano sagital. La longitud es la distancia a lo largo del eje de un miembro o un segmento del cuerpo. Los alcances son la distancia a lo largo del eje del brazo en cualquier dirección. El perímetro es esa longitud total de una sección del cuerpo o un segmento. La prominencia es la distancia en la cual un punto sobresale de otro sobre la superficie del cuerpo. El segundo componente es localizador. Este identifica el o los puntos del cuerpo entre o al que se va a hacer la medición. Está identificado con los puntos somatográficos o antropométricos alrededor de los cuales se realizan las mediciones. Un ejemplo de este es la cabeza del radio, la apófisis acromial y apófisis estiloides. Y como último componente está el posicionador. Este identifica la postura del cuerpo con la que se tomó la medida. Al no indicarse al posicionador, se asume que la medición se efectuó de pie o no es relevante para este caso. Ejemplo de este está la anchura del muslo sentado, la altura acromial y la altura acromial sentado. La estatura se toma desde el suelo hasta la parte superior de la cabeza. La altura de los ojos se toma desde el suelo hasta el centro de la pupila del ojo. La altura acromial se toma desde el suelo hasta el proceso acromial. La altura radial se toma desde el suelo hasta la depresión del codo. La altura de la cresta ilíaca se toma desde el suelo hasta el borde superior de la cresta ilíaca. La altura estiloidea se toma desde el suelo hasta la proyección lateral externa de la apófisis del radio. Altura dactilea dedo medio. Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto del extremo distal del dedo 3 de la mano derecha. En esta la persona se ubica de pie y la medida se toma desde la altura dactilea del dedo medio 3 hasta la planta de los pies.
altura sentado sin erguirse. Es la distancia vertical medida desde el asiento hasta el vértice, estando el individuo en su posición habitual sin erguirse. En esta, la persona está sentada sin erguirse y se toma la medida desde la cabeza hasta la altura de la rodilla del muslo. Altura sentado erguido. Es la distancia vertical medida desde el asiento hasta el vértice, estando el sujeto en posición erguida y formando un ángulo de 90 grados con el tronco y los muslos. Altura de los ojos sentado. Es la distancia vertical medida desde el piso hasta el centro de las pupilas, estando el sujeto en posición sedente, erguido y formando el tronco con 90 grados con los muslos. Altura acromial sentado. La distancia vertical medida va desde el asiento hasta el proceso acromial. Altura radial sentado. La distancia se mide desde el plano del asiento hasta la depresión del codo. Altura o holgura del muslo. La distancia vertical va desde el punto más alto del muslo a nivel inguinal y el plano del asiento. La fosa poplitea. La distancia vertical medida va desde el suelo hasta el punto más alto de la depresión poplitea. Altura de las rodillas. La distancia vertical medida va desde el punto más alto de las rodillas hasta el plano horizontal o suelo. Ancho del tórax. Distancia horizontal del ancho del tórax medido a la zona más externa de los pechos donde se encuentran los brazos. Anchura biacromial de los hombros. Anchura máxima medida entre los procesos más laterales de los acromios. Anchura bideltoidea. Es la mayor distancia horizontal que separa las protrusiones de los músculos deltoides. Ancho codo. Es la distancia horizontal medida entre los codos, encontrándose el individuo sentado con los brazos colgando libremente y los antebrazos doblados sobre los muslos. Anchura de cadera. Es la distancia horizontal que existe entre los muslos, encontrándose el sujeto sentado con el tórax perpendicular al plano de trabajo. Distancia nalga poplitea. Es la distancia horizontal medida desde la depresión poplitea hasta el plano vertical, situado en la espalda del individuo, cuando tiene el músculo en posición horizontal y formando un ángulo de 90 grados con piernas y tronco. Distancia nalga-rodilla. Es la distancia horizontal medida desde el vértice de la rótula hasta el plano vertical situado en la espalda del individuo, cuando tiene el muslo en posición horizontal y formando también un ángulo de 90 grados con piernas y tronco. Profundidad del abdomen. Es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas y los glúteos hasta el punto más alejado del abdomen. Alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre. Se mide la distancia horizontal desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño cerrado y sosteniendo un eje. El alcance mínimo del brazo hacia adelante sin agarre. La distancia horizontal va a ser medida desde el respaldo del asiento hasta la punta de los dedos con la mano abierta.
Alcance máximo del brazo hacia adelante con agarre. Distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital hasta el eje vertical que se produce en la mano con el puño. Alcance máximo del brazo hacia adelante sin agarre anterior. Es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas y los glúteos, hasta la punta de los dedos con la mano abierta cuando el individuo tiene el brazo extendido hacia adelante. Alcance vertical máximo. Es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el extremo distal del dedo medio de la mano derecha, estando la extremidad superior estirada lo mayor posible y sin molestia. Alcance vertical con asimiento. Es la distancia vertical medida desde el piso hasta el borde superior de una barra de asimiento, que se mantiene agarrada con la mano derecha y la extremidad superior levantada sin sentir alguna. En esta, la persona se encuentra de pie, estirando la mano derecha hacia al frente y subiendo la mano izquierda hacia arriba.